Muy buenos días para todos. Les habla Augusto Bahamón Duzán, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. Bienvenidos todas las personas que se han conectado. Le doy la bienvenida al doctor Jorge Fernando Triana. Después haré la respectiva presentación de él y también a la señorita Ana Sofía Castillo. Los dos van a ser los conferencistas en el día de hoy y el tema de la conferencia es la geoanalítica aplicada al monitoreo de la eficiencia productiva de los hatos tropicales. Entonces, bienvenido, doctor Jorge Fernando Triana. Él es médico veterinario con maestría en el Environmental and Resource Management de la British University de Ámsterdam y es especialista en gestión ambiental. Es profesor asociado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle en las áreas de medicina y producción bovina. Adicionalmente, se desempeña como consultor en reproducción, ecología del pastoreo y nutrición para fincas lecheras en Colombia y en el Perú. Y lo acompaña la estudiante de investigación, asistente de investigación en el proyecto Aplicación de Tecnologías para la Toma de Decisiones en el Manejo de Hatos Ganaderos Tropicales, la señorita Ana Sofía Castillo. Ella es estudiante del programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de La Salle y es becaria del programa especial 100.000 con apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es un programa de becas y de intercambio, en este caso, entre la Universidad de La Salle y la Universidad y este programa en los Estados Unidos. Bienvenidos ambos, doctor José Fernando Triana y la señorita Ana Sofía Castillo. Muchas gracias, coronel Bahamón. Espero que lo que les vamos a exponer hoy pues sea de su interés y de alguna forma pues puedan aprender un poquito de lo que yo considero que es lo que más me apasiona a mí en la vida, que son las vacas. Entonces, es la idea contarles un poco de lo que llevo haciendo hace ya poco más de 20 años y gracias a pues como al contacto que tenemos en la Universidad de La Salle, interfacultades, específicamente con la ingeniera Mayerlin Zanabria, se ha logrado formar un equipo muy interesante con estudiantes como Sofía, una estudiante mía que se llama María Paula Hartmann y otros colegas de aquí de la universidad para poder mirar la producción agropecuaria desde otro punto de vista que cada vez es mucho más válido con todo este mundo del Big Data y la cantidad de sensores remotos que se han desarrollado para poder mejorar la toma de datos y por ende la toma de decisiones en los sistemas agropecuarios específicamente tropicales. Entonces, básicamente eso es lo que les vamos a hablar hoy. Eh, Les voy a compartir pantalla. Tengo una presentación sencilla, pero pues espero ay, perdón, creo que ya estoy compartiendo pantalla. Sí, doctor Jorge, bienvenido. Bien, bien. Se está viendo la imagen muy bien. Bueno, entonces me avisan si si se está viendo bien la imagen. Sí, señor. Sí, bueno, como les dije, pues yo les voy a hablar un poco más enfocado hacia las vacas. Ana Sofía ya va a hacer mucho más énfasis en la parte técnica con los sistemas de información geográfica y lo que hemos podido construir, pero yo les voy a dar un contexto eh, dado el público que nos acompaña. Entonces, lo titulamos, como dijo bien el coronel, la geoanalítica aplicada al monitoreo de la eficiencia productiva en aptos tropicales en esta jornada, que bien lo dijo, la jornada Eufrasio Bernal Dufo. Lo primero que quiero que cambiemos un poco es la mirada que tenemos sobre una finca, verla más desde el punto de vista termodinámico. En el lenguaje común que oímos a diario con los colegas, con los estudiantes, con la gente del campo,
la llamamos una explotación agropecuaria, una explotación pecuaria a una finca. Y ya sea desde el punto de vista semántico, yo sí estoy un poquito en oposición, ya que una explotación se trata de acabar con el recurso, dado que estamos trabajando con animales, con seres vivos, con personas, donde todos tienen un papel importante dentro de este sistema. Entonces, quiero ofrecerles una visión de cómo yo veo las fincas o todos los sistemas de producción agropecuario diferente a lo que se llama una explotación pecuaria. Entonces, la finca como un sistema termodinámico, pues es autocatalítica y hace uso de energía endosomática gracias a la fotosíntesis que hacen las plantas para poder producir comida, fijar esos fotones en las plantas, convertirla en energía para que el animal, en este caso el rumiante, que es un animal fabuloso, es el único que tiene la capacidad de convertir esa fibra que para el humano pues no es capaz de digerir. Estoy hablando no de cereales ni de alimentos que van a competir por la seguridad alimentaria del humano, que es un tema pues un poco fuera del caso de la conferencia, pero estoy hablando de esta fibra, del forraje, del pasto que pues de alguna forma no le aporta ningún alimento al ser humano, pero el rumiante, por ese compartimento tan maravilloso que tiene, que es el rumen y sus otros tres estómagos, pero principalmente el rumen, es capaz de convertir esta fibra en alimentos con altos contenidos nutricionales, proteína, energía, como es la carne y la leche para el consumo humano. Obviamente ayudada de una energía exosomática, como son, por ejemplo, los fertilizantes, como son los alimentos balanceados, como son la genética que viene en forma, por ejemplo, de semen de pajillas para poder mejorar la genética de una granja. Todos estos son entradas al sistema que nos permiten de alguna forma que estos elementos se engranen entre sí para poder cumplir con ese fin que es producir alimentos para el ser humano. Entonces, desde el punto de vista termodinámico, si recordamos un poco las leyes de la termodinámica, se dice que la energía ni se crea ni se destruye, pero se transforma. Y la idea de esto, de un sistema de producción pecuario, ganadero, es transformar exactamente esa energía, que pues la fuente más grande de energía es el sol, convertirla en alimentos, con un objetivo bastante particular que va de la mano de la segunda ley de la termodinámica, que es cómo se transforma esa energía, ¿no? No, ni se crea ni se destruye, pero de alguna forma produce una entropía. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Los sistemas se desorganizan si no se les da un orden, si no se les da lo contrario a esa entropía, que tiene un nombre bien característico que se llama negentropía. Entonces, el objetivo de uno como gerente de una finca, de un sistema, como un consultor, básicamente es mirar cómo se articulan todos estos elementos del sistema para poder disminuir la entropía y poder hacer aprovechamiento de esos recursos que son limitados, aunque hablamos de los recursos naturales como el agua, como el suelo, como el aire, que no son agotables, pero sin embargo sí son limitados y tenemos que hacer un uso muy eficiente de esos recursos para poder producir el fin para lo cual está destinado el sistema, que como les dije puede ser carne, puede ser leche, puede ser doble propósito, puede ser producir cereales, en fin. Y aquí nos vamos para la segunda diapositiva, que ya es mucho más específico de ver las fincas como un sistema que tiene unas entradas, como les mencionaba anteriormente, que son esos componentes que entran al sistema como los fertilizantes, como los concentrados, como la mano de obra, como el dinero, para poder que dentro de este sistema se convierta todas esas entradas en unas salidas que finalmente van a otro sistema, por ejemplo, el sistema alimentario, para ser consumido por el humano. Eso genera, pues obviamente, unas ganancias, un conocimiento, una genética, las cuales vuelven a ser invertidas en los sistemas, y eso se llaman sistemas de retroalimentación positiva. Efectivamente, cuando hablamos de fugas del sistema, los sistemas no son 100% eficientes. Hablando un poquito de porcentajes, les puedo decir que si hablamos de esa energía que entra aquí a una finca,
en forma de luz solar, forma de energía solar, básicamente del 100%, más o menos tiene una eficiencia entre un 5, máximo un 7%, de acuerdo a la organización del sistema. Todo el resto se va en fugas a los ecosistemas en forma de CO2, en forma de metano, que pues hoy en día y desde hace unos años se viene hablando pues del papel de las vacas en el calentamiento global. Sí, las vacas sí o sí producen metano, somos contribuyentes como emisores de gases de efecto invernadero en metano y en óxido nitroso también, que proviene también del uso de fertilizantes. Sin embargo, aprovecho aquí para decir que tampoco se habla un poco de los sistemas de pastoreo que también son captadores de CO2 por medio de un manejo adecuado de las pasturas. Cada planta, para poder hacer fotosíntesis, tiene que captar carbono de la atmósfera y convertirla en biomasa, en este caso fitomasa vegetal, para ser consumido por los animales. Y nuevamente, pues todo este proceso, esa biomasa que es consumida, pues se fija en estos elementos de salida. Finalmente, pues cuando hacemos un balance de gases de efecto invernadero, pues sí, efectivamente, como les dije, producimos metano, pero también estamos contribuyendo a la captación de carbono si el manejo es adecuado de estas pasturas, que es un poco en donde me voy a enfocar más adelante. Bueno, entonces la ganadería basada en pastoreo tiene varios componentes, pero pues los voy a resumir en estos dos componentes. Específicamente en pastoreo, que es básicamente los sistemas que tenemos aquí en Colombia y en el trópico, se basan en la alimentación basada en pasto, en forraje. Entonces, esta ganadería va a ser un equilibrio entre el manejo de la pastura, cómo le damos ese manejo, cómo entendemos el crecimiento. Obviamente hay ramas de especialidades que conocen mucho más esto, que son los ingenieros agrónomos, por ejemplo, pero pues a uno como veterinario que su principal foco o interés pues son los animales. A mí me ha tocado aprender mucho de esto, ya que pues es la fuente energética y proteica principal para que estos animales puedan expresar su potencial genético, su potencial productivo. Yo a mis estudiantes les digo pues que ustedes pueden tener un carro lujoso, pero pues si le echan gasolina corriente, pues no va a expresar esa potencia que tiene. Entonces también a veces nos enfocamos mucho en el trabajo de la genética, en el mejoramiento, en el mejor semen para poder inseminar nuestras vacas, en el mejor toro, en la mejor vaca. Sin embargo, si no le damos comida de alta calidad, pues este animal no va a poder expresar su potencial genético y de esa forma, pues poder producir lo que se espera a nivel de finca. Esto obviamente tiene que estar articulado para maximizar la utilidad del negocio. Eh, Cuando pues se habla de ganado, pues precisamente por sus raíces, que es ganancia, ¿cierto? Anteriormente, pues nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, las fincas eran altamente productivas y generaban unos recursos bastante altos para poder pues repartir entre toda su familia. Hoy en día yo creo que también lo que creo es que se ha dejado de ver como un negocio. Eh, Finalmente, pues hay un capital muy grande invertido en las fincas, en tierra, en animales, en maquinaria, y a veces ni siquiera nos preocupamos por hacer un presupuesto anual, por mirar unos flujos de caja, unos análisis de ingresos y egresos, y a veces las fincas dejamos todo este capital en manos de personas pues que son capacitadas para el manejo agrario de los animales. Sin embargo, pues están a cargo de un gran capital económico, y muchas veces pues es un poquito contradictorio esto desde el punto de vista financiero. Entonces yo digo que sí, las fincas, la ganadería debe generar una utilidad como cualquier negocio de otro tipo. Ya yendo un poco más detenidamente, hilando un poco más fino, ay, perdón,
Esta ganadería, como les dije, se articula entre la producción de forraje de alta calidad y tengo de otro color la calidad porque pues no es muy fácil saber cuál es la calidad del forraje. Generalmente cuando compramos un alimento en el supermercado vienen la tabla de contenido nutricional y uno puede mirar los azúcares, la proteína, la energía que tiene por porción. Sin embargo, cuando vamos a mirar la calidad del forraje, pues es algo muy subjetivo. ¿Cómo sabemos si ese forraje que finalmente está verde o amarillo, cuál es la calidad que tiene para poder saber cuáles son esos nutrientes que le van a aportar a los animales para poder expresar todo su potencial para producir leche y carne de calidad, que yo creo que es una de nuestras responsabilidades como trabajadores del sector agropecuario, es la inocuidad de esos alimentos, la cual sacamos al mercado para el consumo humano. Cuando hablamos de leche de calidad, pues es alta en sólidos totales, es decir, con buenos porcentajes de grasa, con buenos porcentajes o contenido proteico, con bajos conteos bacterianos y pues que sea altamente inocua. Y lo mismo la carne, también los procesos de sacrificio, cómo se mantiene la cadena de frío de esa carne desde el momento que se sacrifica hasta que llega a los supermercados, cómo se crían los animales en pastoreo. Hoy en día los norteamericanos están demandando mucho más la carne que se produce en pastoreo, lo que se llama el graze fed, eh, porque tiene altos contenidos de ácidos omega 3, omega 6, los cuales pues tienen unos beneficios en la salud humana. Entonces, la demanda de estas carnes, de estos animales que son criados en pastoreo, y también viene otro tema de que es el bienestar animal, que también juega un poco un papel al momento de la elección de esos alimentos en el supermercado. Entonces, en Colombia no hablamos tanto de leche orgánica y carne orgánica, es muy difícil en nuestro medio, creo yo, producir este tipo de alimentos y ese es otro concepto, pero sí podemos producir alimentos inocuos bajo condiciones de producción con altos estándares sanitarios, tanto en carne como en leche. Y aquí viene un tema que pues me voy a meter un poco en la parte técnica para que puedan entender qué es lo que estamos haciendo al final de la conferencia, y es que pues juega un papel importantísimo el desempeño reproductivo. Como cualquier mamífero, para que haya una lactancia tiene que haber un parto. Este animal tiene que parir un animal para poder iniciar una lactancia. Entonces, pues siempre esto va de la mano y tenemos que trabajar para que estos animales, en el caso de las vacas, ojalá en los estándares tengan un parto al año, es decir, que tengan una lactancia al año. En los sistemas de producción de leche, pues las hembras que nacen se retienen como reemplazo en la finca. En los sistemas de producción de carne se retienen principalmente pues los machos para ser levantados, engordados y posteriormente vendidos. Y las hembras también para reposición. Lastimosamente en los sistemas de producción de leche, cuando las crías son machos, estas se venden para hacer subproductos cárnicos, entonces pues no se retienen en la finca, ya que un sistema de producción de leche se basa es básicamente en hembras. Bueno, entonces lo que les vamos a contar es basado en un proyecto que se llama la aplicación de tecnologías para la toma de decisiones y el manejo de datos ganaderos tropicales. Este proyecto se pudo gestar gracias a la articulación de varias universidades, varias empresas, con una financiación principalmente del gobierno australiano por su programa Australian Aid y la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de La Salle, quienes aportaron los recursos para poder hacer la ejecución que la estamos haciendo desde la Facultad de Ingeniería de la universidad, la Facultad de Ciencias Agropecuarias a la cual pertenezco y la Universidad de Queensland en Australia, que también fue la que básicamente ayudó a gestar estos recursos a través de la Embajada Australiana en Colombia. Y unos colaboradores iniciales, en este caso son empresas de agritech australianas, como es Cibolabs y Cerestac, y en la medida que hemos avanzando, pues nos hemos vinculado, nos hemos aliado con otras empresas, en este caso Procálculo, que es una empresa colombiana y básicamente ellos son los representantes de Planet en Colombia y nos están colaborando con unas imágenes, las cuales pues
vamos a utilizar para unos análisis posteriores que vamos a hacer. Entonces, estos son los stakeholders, son los integrantes que estamos trabajando de la mano para poder lograr lo poquito que les vamos a mostrar hoy. Bueno, los créditos, pues no soy el único que está acá. Esto es un trabajo colaborativo de todos. El doctor Juan Carlos Velázquez, médico veterinario zootecnista, colega aquí de La Salle, la ingeniera Mayerlin Zanabria, que está aquí presente, el doctor Joao Alvarado, que trabaja en la sede Yopal Utopía, también con la Universidad de La Salle, el doctor Orlando Ramírez, quien es la persona que es médico veterinario y trabaja con la Universidad de Queensland en Australia, y nuestras dos auxiliares de investigación, Ana Sofía Castillo, quien es la que va a presentar hoy, y María Paula Hartman, que es médica veterinaria y está haciendo todo el trabajo principalmente a nivel de fincas. Bueno, entonces, como les mencioné, hay que dar un foco muy especial a ese crecimiento del forraje, ya que, pues como ustedes están viendo en el video, es el principal alimento el cual están consumiendo las vacas y están convirtiendo no solo a carne y a leche, sino también en peso, en ganancia, están obteniendo la energía y la proteína para poder reproducirse, ojalá una vez al año, como les dije. Entonces, esta es la base de nuestra producción en el trópico colombiano y me imagino que también el ecuatoriano. En Perú también trabajamos un poquito con forraje, sin embargo también se suplementa, pero en Colombia, como les dije, casi que el 95% de la producción, tanto lechera como cárnica en los llanos, en la costa atlántica, se basa en la producción de forraje. Entonces, ustedes ven aquí pues las vacas como cosechan su forraje. Sin embargo, pues no sabemos cuál es esa calidad de forraje, ni sabemos, básicamente ellas tienen un volumen amplio ahí, pero de alguna forma tenemos que estimar cuál es la porción diaria que ellas necesitan para poder satisfacer sus necesidades nutricionales. Y esta es una decisión que básicamente la toma el administrador y el mayordomo por medio de unas herramientas como es la cerca eléctrica o la adjudicación de potreros. Ellas van cosechando el forraje, pero nos queda la duda si están cosechando la cantidad y la calidad que estos animalitos necesitan para producir la carne y la leche de calidad que estamos hablando. Entonces surgen muchas preguntas acá, no podría llenar la presentación de preguntas, pero como les venía diciendo, bueno, ¿qué es un forraje de buena calidad? Es un forraje alto en fibra, alto en proteína, alto en energía, y un forraje de buena calidad básicamente pues tiene diferentes connotaciones de acuerdo al animal que estemos alimentando. Si es un animal joven, yo prefiero tener un forraje alto en proteína para poder suplir sus necesidades de crecimiento, de formación de músculo, pero si es un animal ya adulto, el cual está produciendo leche, básicamente necesita es altos niveles de energía para poder convertir esa energía por un proceso que se llama gluconeogénesis en su hígado, y esta glucosa es el precursor de la lactosa, que es la que me genera volumen de leche. Entonces, dependiendo del animal que yo esté alimentando, pues las calidades varían. Y esto es muy difícil saberlo cuando yo simplemente estoy mirando la pradera. Básicamente, para yo saber la calidad de un forraje, yo necesito hacer un corte de ese forraje, llevarlo a un laboratorio para que le hagan un proceso, ya sea de química húmeda, para poder saber cuál es su contenido y sus porcentajes de los nutrientes. Ya hay unos mecanismos un poco más ágiles, que es básicamente la refractoespectrometría de infrarrojo cercano. Son equipos costosos, pero ya hay la posibilidad de saber en campo cuál es la calidad de estos forrajes, e inclusive yo puedo acoplar estos sensores a, a drones para poder hacer vuelos y saber cuál es la calidad del forraje. O por medio de los sensores de satélites, pues yo también podría saber cuál es la calidad del forraje de acuerdo a unos algoritmos, de acuerdo a unos índices normalizados de verdor, los cuales también me permiten saber e inferir la calidad del forraje. Sin embargo, pues el costo y el acceso a estos equipos, pues a veces se sale de las manos de la mayoría de los ganaderos. Otra de las preguntas es, ¿en qué momento debo ofertar el forraje para asegurarme que
es esa calidad de nutrientes que necesitan mis animales. Como les dije, muchas de las decisiones no es el propietario quien las toma, sino es el mayordomo que decide, las vacas van para el potrero número 5 y les va a adjudicar tanta área de forraje. ¿Cómo determino que la pradera está en el punto óptimo entre calidad y cantidad? Para entender un poquito, la pradera entre más joven tiene mayor calidad, es decir, sus nutrientes están más concentrados y adicionalmente tienen menor cantidad de fibra, lo cual hace que sean un poco más digestibles, es decir, que la diferencia entre lo que come el animal y lo que defeca es mucho menor. A eso se refiere la digestibilidad. Sin embargo, yo también necesito cantidad. Las vacas de alguna forma también necesitan el componente de fibra para estimular la rumia y esta rumia pues es súper importante para la sanidad del animal. No voy a entrar en detalles ahí, pero es importantísimo que la vaca rumie, es decir, remastique ese bolo alimenticio, produzca saliva para poder bajar ese pH ruminal y que las vacas no se me enfermen de algo que se llama la acidosis ruminal, pues que tiene unas consecuencias sobre la condición corporal y sobre la producción y la calidad de leche y sobre la sanidad del animal. Otras preguntas como cómo estima la calidad de forraje que debe ofertarles, la cantidad, perdón, que debe ofertarles a sus animales, cómo planifico la rotación de praderas, es decir, hagan de cuenta que la finca está dividida en 10 praderas, ¿cómo hago para saber cada cuánto deben rotar por esas praderas y cuánto tiempo deben permanecer en esas praderas? Si tenemos pues un componente complejo acá que es la estacionalidad, ahora el almirante y el coronel estaban hablando sobre el fenómeno de la niña y del niño, que eso nos afecta porque básicamente las praderas crecen más o menos de acuerdo a la humedad que haya, la luminosidad y las temperaturas que a lo largo del año. Entonces, básicamente tenemos que estar planificando la oferta y el crecimiento del forraje de acuerdo a estos fenómenos climáticos de invierno y verano, sequía, inundaciones y demás. Y esto pues varía ya sea que se esté hablando en el trópico alto colombiano o en el trópico bajo a nivel de llanos orientales, costa atlántica y estos ecosistemas. Y por último, sería cómo optimizo la detección de calores para mejorar la eficiencia reproductiva de mi finca. Esto, pues, me toca explicarlo ya que es uno de los factores que podemos inferir de acuerdo a los sensores que estamos utilizando, y es que las vacas, ellas entran en calor entre cada 18 a 21 días y si uno no tiene un toro dentro de las vacas, que es el que se encargaría simplemente de detectar el calor él mismo y de montar la vaca para generar una preñez, en los sistemas de producción un poco más organizados se hace esa inseminación artificial para mejorar esa genética dentro de la finca. Entonces hay que detectar el calor, saber cuándo la vaca está en calor para poder eh, hacer la inseminación artificial y generar una preñez en esta vaca. Entonces hay ciertos comportamientos del animal que me indican que el animal puede estar en calor. Entre esos, por ejemplo, cuando el animal está en calor, está bajo los efectos de una hormona que se llaman los estrógenos, entonces el animal camina más, el animal come menos, el animal está más inquieto y pues esto dentro, si dotamos a los animales de unos sensores de movimiento, acelerómetros o sensores que me permitan determinar qué distancia caminan los animales, yo podría inferir que un animal que camina más por encima de su promedio normal diario puede ser un animal que puede estar en calor. O un animal que camina mucho menos, o un animal que está estático, puede ser un animal que posiblemente está enfermo o le pasa algo. Entonces, ahora ya les voy a hablar un poco más de este sensor que pusimos en algunos animales para poder inferir este tipo de comportamientos. Entonces, la producción ganadera es básicamente una interacción de muchos aspectos, como les mencionaba, la reproducción, la nutrición. La nutrición determina la condición corporal del animal y la condición corporal del animal, es decir, no es solamente el peso, sino la cantidad de grasa que ellos acumulan en su tejido subcutáneo. Esto me va a determinar cómo el animal también responde a la reproducción. La genética es otro factor importantísimo, el manejo que se le haga a los animales, cómo se les trate a los animales, y esto pues también el comportamiento. Las vacas principalmente son animales que son dominantes
y ellas se comportan en el potrero de acuerdo a una dominancia. Los animales viejos tienen una dominancia o adultos tienen una dominancia en comportamientos de consumo. Entonces, muchas veces cuando uno mezcla animales jóvenes con animales adultos, estos animales adultos tienen un efecto de dominancia y no dejan comer a estos animales jóvenes, lo cual pues va a tener un efecto también sobre la producción, sobre la ganancia de peso, y a veces no nos damos cuenta porque no estamos en el potrero viendo cómo es este comportamiento de animales. Entonces, estos sensores de que pusimos en los animales, pues de alguna forma nos permiten inferir, basados en algunas hipótesis que tenemos en el proyecto, de cómo es este comportamiento y por ende estos resultados que tenemos de producción de leche, de ganancias de peso, de reproducción, pues nos permiten determinar y tomar decisiones, que yo creo que es el aspecto más importante aquí, es cómo recolectamos una gran cantidad de información, pero también cómo la analizamos para poder tomar unas decisiones acertadas y de pronto no acertadas, pero cómo podemos retroalimentar esas decisiones para poder optimizar, como les dije al principio de la charla, ese manejo de los recursos que son finitos en los sistemas de producción agropecuarios. Bueno, entonces, esto simplemente es informativo para cuáles son los objetivos del proyecto. No me voy a detener mucho acá, pero básicamente era validar tecnologías de teledetección. Eh, en este caso, usar imágenes satelitales con unos sensores específicos para poder hacer predicción de esta biomasa en las pasturas, establecer metodologías de calibración de algunas herramientas que tenemos para facilitar la toma de decisiones con respecto a calidad y cantidad de biomasa forrajera, evaluar de tecnologías de monitoreo remoto, en este caso estas orejeras producidas por una compañía, como les mencioné, uno de los sponsors y de las compañías aliadas, que es Cerestac. La particularidad de estas orejeras es que hacen seguimiento por geoposicionamiento y no son por radiofrecuencia. En el mercado, hasta hace muy poco, solamente se ofrecían este tipo de dispositivos para radiofrecuencia y eso hacía que tuviéramos que instalar unas antenas dentro de la misma finca para poder que esas antenas pues captaran la información y fueran dirigidas a un ordenador para poder analizarla. En este caso, solamente se taguean los animales y esto se activa mediante la pistola con la cual se ponen las orejeras y esto envía unas señales cada determinado con un intervalo específico de tiempo al satélite. Esto tiene un convenio con una órbita de satélites de baja altura para poder captar la información constante y esta información va a unos servidores, en este caso Cerestac funciona con el Amazon Web Services, con AWS, los cuales redirigen esa información a los portales, los partners para poder leer la información y tomar decisiones, que ya les voy a mostrar un poquito la plataforma en la cual podemos mirar la información que nos arrojan estos sensores. Es básicamente un acelerómetro como les dije, con un sistema de geoposicionamiento. Y esto lo que nos permite es saber la distancia que caminan los animales. En este caso ya han salido unas nuevas versiones que nos permite recolectar mucho más información en cuanto al consumo del animal y otra información. En este caso usamos la primera versión de estas orejeras que solamente nos daban el geoposicionamiento, acelerómetro y temperatura ambiental. Y por último, que es lo que va a enfocarse Ana Sofía, y la ingeniera Mayerly viene trabajando en diseñar un sistema de información con los datos obtenidos. Aquí me voy a devolver un poco a esto, que es cuando miramos por aparte los datos de reproducción, los datos de condición corporal, los datos de clima, pues no podemos integrar la información para ver si hay interacciones, si hay relaciones entre un dato y el otro, o inclusive entre tres datos o tres áreas. Lo que queremos hacer es que, basado en estos sistemas de información, poder ver en una misma sábana de datos gráficamente, poder integrar esa información y empezar a ver esas interrelaciones que hay para poder tomar unas decisiones más acertadas en las fincas. Entonces, comenzamos
improvisando yo digo un poco, obviamente yo soy veterinario, pero en algún momento me interesó el área de los drones y me hice un curso de fotogrametría con drones, entonces yo dije, bueno, pues una cosa es mirar la finca a nivel de suelo y una cosa muy diferente ya mirar las fincas desde arriba. Para mí eso genera otra perspectiva y me permite a mí planear de una forma mucho más efectiva y esto también cuando uno se lo muestra a un administrador de finca o un mayordomo, para ellos también se les abre el mundo y empiezan a ver cosas que nunca habían visto, ya que llevan muchos años viéndolo desde el suelo, conocen su finca, pero dicen, ah, mire, doctor, es que esto se puede y ¿por qué no hacemos esta rotación o por qué no cambiamos la rotación de esta manera? Entonces, esto ofrece otra perspectiva que es muy simple. Hoy en día el mundo de los drones es accesible a casi todo el mundo, pero pues los análisis que uno puede hacer a partir de esto y obviamente si uno tiene pues el dinero para montarle unos sensores un poco más sofisticados para poder hacer análisis de verdor, pues obviamente el mundo se abre en este aspecto. Pero pues no nos descuidamos en hacer los análisis a nivel de suelo y empezamos a utilizar otras herramientas como son desde una regla forrajera que fue producida por Agrosavia, anteriormente Corpoica, que esta fue una regla que se hizo por un proyecto de cooperación también muy grande entre Nueva Zelanda y el gobierno colombiano para poder inferir por medio de la altura cuál es el momento óptimo de pastoreo, para hacerlo accesible a las personas de bajos recursos o cualquier campesino que quisiera simplemente determinar cuándo es el momento óptimo de meter sus animales a pastorear. Esto también es un invento neozelandés que por medio de la altura comprimida del forraje me permite determinar cuáles los kilogramos de forraje que hay en una pradera y de acuerdo a eso hacer los presupuestos forrajeros. Entonces, uno de ese primer y segundo objetivo, lo que queremos hacer es validar primero estas tecnologías y de alguna forma mirar cuál cuál de estas es la más exacta para poder tomar las decisiones o relacionar unos datos que nos da una tecnología como es la imagen RGB, que mediante unos algoritmos me permite, que ya están hechos, que ya unas personas los han hecho, me permite determinar cuál es la cantidad y la calidad del forraje que hay. Pero básicamente lo estamos validando a nivel de campo también con los métodos tradicionales que es el corte, destrucción de la pradera, como ustedes lo ven acá. Hacemos corte en unos aros específicos, los georreferenciamos, los pesamos, los traemos al laboratorio para poder hacer los análisis que usualmente se hacen, es secar el forraje y posteriormente hacer los análisis de calidad. Todo esto también pues estamos recolectando los datos climáticos de humedad, temperaturas máximas, mínimas, luminosidad, para poder también integrar esta cantidad de información, como les dije, a un sistema de información que me permita ver mucho más fácil y gráficamente cómo se están comportando toda esta cantidad de datos que, como pues qué pena ser tan repetitivo, es que son miles de datos que uno en un Excel pues le queda muy difícil analizarlo y tomar decisiones. Todo esto, pues obviamente la captura de la información, pues tenemos unos protocolos de captura. En este caso, este es el formato de aforo de potreros donde se anota el número de la muestra, la especie, las coordenadas. Yo sé que estos elementos pues no son tan exactos, pero pues es con lo que contamos. Unos datos de producción de forraje. Adicionalmente se toman unas imágenes para saber cuál era la condición de la pradera y se está utilizando esta herramienta de ESRI, como es el Arctic Survey 123, en el cual también metemos la información, queda georreferenciada también, y básicamente esto es lo que nos permite reportarle a la plataforma australiana para que ellos también validen su información y enriquezcan su base de datos para que puedan afinar, digamos, que esas imágenes que ellos están captando por medio del satélite puedan validar si esos datos que les está dando de calidad y cantidad de la pradera, pues si son o van de acuerdo a lo real, que son estas muestras que estamos tomando a nivel de suelo.
Estamos utilizando también otros software nacionales, en este caso es un software sí, de fabricación nacional en el cual pues ellos por medio de imágenes RGB y unos algoritmos que han venido trabajando, pues nos da unos datos, por ejemplo, de producción de forraje, en este caso, esta pradera, pues que esto fue en época de verano, en época del Niño, que ustedes ven que pues hay una baja biomasa y está completamente seco. Aquí están los animales que estaban consumiendo la pradera. En esta parte se observa pues la diferencia. Aquí está la cerca eléctrica que posteriormente se les abre y los animales entran a consumir esta pradera. En este caso, con un dron, con una cámara común RGB, tomamos una imagen a 100 metros de altura y uno escoge una porción de la pradera y el software hace el análisis con sus algoritmos y me da unos datos. En este caso me da el dato de producción de forraje, me dan los datos de calidad. En este caso escogí esta parte de la pradera, él la convirtió y me da unos datos que es proteína, fibras, energía, en este caso es energía neta de lactancia, en megacalorías o en megajoules, unos datos también de minerales y de macrominerales y microminerales, y de alguna forma pues esto me permitiría a mí que solamente con una imagen, con un dron común, fácilmente asequible en el mercado, pues yo pueda saber la cantidad y la calidad de las praderas. Eh, Estamos validando nuevamente esto, pues son algoritmos que no conocemos, no sabemos cuántas muestras hicieron, pero pues están a nivel comercial y yo pienso que sí es una alternativa para poder obtener al menos unos datos, no sé qué tan afinados, pero pues es un indicio. Entonces estamos también simultáneamente validando la información que nos arrojan estos software. También estamos haciendo mediciones de condición corporal. Como les dije, la condición corporal no se basa solamente en el peso del animal, sino la cantidad de grasa que tiene acumulada en ciertas partes de su cuerpo el animal. Y esto tiene unos efectos a nivel reproductivo y reproductivo. Entonces, pues aquí vemos un animal que uno diría es un animal flaco, si esto sería una condición más o menos entre 2 y 3. Estamos validando otra herramienta que la diseñaron los brasileros para poder hacer una medición de condición corporal basado en el ángulo del ANCA. Y adicionalmente estamos usando un software gratuito de una compañía americana que mediante fotos y mediante unas medidas también me permite estimar una condición corporal. Entonces, estamos evaluando desde el inicio, desde el parto de las vacas, ya les cuento cómo fue un poquito el diseño del proyecto rápidamente, hasta que estos animales se secan, es decir, el ciclo de su lactancia. Y en el caso de trópico bajo, también escogimos unos animales y los evaluamos desde el momento que ellos parieron hasta el momento que ellos destetaron a sus crías, que fue alrededor de los 7, 8 meses, también con las mismas mediciones de condición corporal, también con las mismas mediciones de desplazamientos y las mismas mediciones de calidad y cantidad de forraje se están haciendo en dos sectores, en una finca ubicada en Sabana de Bogotá, específicamente en el municipio de Sopó, y la otra finca en Yopal, en las afueras de Yopal. Las dos fincas son centros de investigación propiedad de la Universidad de La Salle y es en las cuales estamos haciendo la investigación. En este caso, las vacas que se orejearon o se taguearon con estos dispositivos, estos fueron 24 dispositivos que pudimos comprar con los dineros del proyecto. Se taguearon en total 20 animales y 22 animales y 2 toros para poderles hacer este seguimiento. Esto es, por ejemplo, una de las imágenes que arroja, que son los mapas de calor. Esta es la finca aquí en Sopó, en Briceño más específicamente. Y la plataforma que nos da Cibo Labs, que es el partner, el cual recibe los datos crudos de longitud y latitud de las orejeras y básicamente los traduce en una plataforma que pues tiene varias funcionalidades. Me puede generar mapas de calor, me permite saber el desplazamiento de los animales de acuerdo a unos rangos de tiempo que yo puedo manipular, ya sea
por 3 meses, un mes, 3 semanas, 5 días, 3 días, 12 horas, 6 horas, 3 horas. Yo puedo escoger cuáles rangos de tiempo quiero. Y como les dije, pues estas son las orejeras más sencillas, que básicamente lo que nos da es la distancia recorrida en el día. Entonces, en este caso, la vaca 1946 eh, ha presentado una actividad de 51 metros en el día, mientras, por ejemplo, esta vaca 159 en los últimos 5 días ha recorrido mucho más distancia que la normalidad de las vacas, que el promedio de las vacas. Entonces, como les decía, yo podría inferir que este animal es posible que haya entrado en calor en los últimos 5 días. Yo aquí filtraría y miraría cuál es el día en que más caminó el animal. Yo puedo generar alertas que me diga el animal camino menos o camino más para yo poder, por ejemplo, llamar a la finca y decirle al administrador, oiga, revise la vaca 1463, que de acuerdo a los registros me aparece que es una vaca que podría estar en calor, revísela y si está, pues por favor proceda a su inseminación artificial. Y de esta forma, pues optimizo yo estos tiempos en ganadería, principalmente de leche. Cualquier día perdido, cualquier día que la vaca no esté gestante, es un día que vale dinero, es un día que a largo plazo me va a generar, es un animal que en su vida productiva va a generar menos crías, menos volumen de leche y pues si estamos hablando de eficiencia de recursos, pues son pérdidas que no se asumen como gastos, ¿no? Es decir, el ganadero no tiene que estar gastando esa plata, pero es dinero que deja de entrar, es dinero perdido, son costos ocultos en ganadería. Entonces, pues me podría seguir extendiendo en muchas cosas, sin embargo, pues le voy a dar paso a Ana Sofía porque yo creo que estoy seguro que lo que Ana Sofía les va a decir les va a ayudar a ustedes como a entender un poco más de qué es lo que estamos o cuál es la finalidad ya de todos estos datos y cómo los estamos compilando. Entonces, le doy paso a Ana Sofía. Ok, claro que sí, doctor. Bueno, muchísimas gracias por todo. Y ya como teniendo en cuenta todo lo que el doctor nos acaba de explicar, como todo el proceso que se está llevando a cabo para poder realizar como la toma de los datos, para poder entender cómo todo es el proceso, cuál es el proceso que se está realizando de trabajo en campo, lo que queremos hacer es venir aquí y aterrizar como todos aquellos productos que se han estado tomando. Motivo por el cual lo que pues queremos hacer aquí es empezar como a compilar todos los datos. Aquí vienen a compilarse los datos de la actividad, el índice de masa corporal, el tema de las estaciones meteorológicas, entre otras más. Pero bueno, ya con eso, lo que queremos empezar a ver es el tema de, bueno, los resultados parciales. Pero estos resultados parciales los tomamos fue teniendo en cuenta los datos que tomamos en campo. Entonces, primero que todo, lo que hicimos fue vincular y empezar a trabajar con las tablas de Excel, aquellas tablas en donde se nos están vinculando los temas de la temperatura, de la actividad, de aquellos como el comportamiento animal que tiene pues, durante todo el día y empezamos a vincularlo con temas de meteorología, de la condición corporal del animal, de aquellos datos que fueron registrados y tomados en campo, esto para poder como empezar a ver los datos más consolidados. Esto lo realizamos pues en una plataforma que se llama ArcGIS Pro, en donde, bueno, tenemos muy en cuenta el tema de pues, los mapas de calor, el tema de Cibolab, ya el doctor Triana les habló de eso, pero esto es básicamente la plataforma en donde se nos están subiendo los datos para poder empezar a analizar cuál es el comportamiento que han tenido. Entonces, todo esto lo que hicimos fue relacionarlo con el estrés climático, con el estado del forraje, que ya el doctor Triana lo explicó muy bien y tiene muchísima importancia sobre el tema ambiental y sobre todo el tema de la productividad que tienen los bovinos. Por esto mismo, lo que hicimos fue hacer un visor geográfico, donde, bueno, básicamente empezamos a unir todos los datos en esta plataforma que les menciono, que se llama ArcGIS Pro. En esta lo que hicimos fue, listo, ya tenemos los datos georreferenciados en una tabla Excel. Entonces, empecemos a trabajarlas en la plataforma en donde los georreferenciamos. Lo que se puede ver aquí en el video es el polígono o bueno, el área de estudio que estamos teniendo, perdón, el área de estudio que estamos manejando, en donde se realizó como un tema de tiempo. ¿Por qué?
para poder comprender esto y entender cuál va a ser como la influencia que tiene el tiempo sobre el movimiento, sobre el tema climatológico, entre otras cosas más. Por eso mismo, se pueden dar cuenta que los datos se van a ir moviendo. Entonces, esto lo que quiere decir es que los datos se están representando en los tiempos en los que el sensor nos está informando. Adicionalmente, lo que hicimos fue empezar a vincular estos registros tomados en campo. Por eso, el doctor Triana les estaba explicando como todo el tema de la importancia que tiene, el tema de ser pues las vacas multíparas, primíparas, el color de la vaca. Entonces, por eso mismo, ustedes pueden evidenciar que en la tabla de atributos, a mano derecha del mapa, se están vinculando aquellos datos. Entonces, donde PN es predominantemente negra y PB es predominantemente blanca. ¿Por qué estamos realizando esto? Para poder entender si el hecho de que sí, el hecho de que presenten como una predominancia en su color tiene algo que ver con el tema del movimiento. Esto es una de las hipótesis que tenemos estamos desarrollando durante todo el proyecto. Adicionalmente, lo que ya les venía mencionando, el tema de si son multíparas o primíparas. ¿Por qué? Porque se tiene la hipótesis de que a mayor cantidad de partos que que las vacas tengan, menor va a ser la cantidad de movimiento que tengan. Esto se debe a que se estima que hay como una jerarquía en todo lo que tiene que ver con multíparas y primíparas. Entonces, por medio de este visor que estamos evidenciando acá, lo que queremos es eso, mostrar cómo la importancia que tiene y la correlación que existe entre los datos de la actividad del animal con los datos de la predominancia y el tema sí, de la predominancia y el tema de los partos. Adicionalmente, como pueden evidenciar en esta parte, lo que hicimos fue correlacionarlo con la estación meteorológica. En la misma finca se presenta una estación meteorológica de la universidad. Entonces, lo que hicimos fue tomar aquellos datos de temperatura, de humedad, aquellos datos que presentan como mayor importancia eh, en el tema agronómico, en el tema ambiental, para poder como que entender cuál es realmente este tipo de comportamiento y qué tipo de correlación existen entre sí. Por esto mismo, podemos ver aquí que hicimos unos gráficos en donde básicamente empezamos a discriminarlos por meses. ¿Por qué por meses? Porque teniendo en cuenta que el proyecto se está realizando durante un año, queremos ver y evidenciar la correlación que están existiendo en este año y también entender cómo esta va a afectar sobre el comportamiento, sobre el ciclo productivo de la vaca, entre otras más. Ahí, teniendo en cuenta esto, empezamos a realizar el tema del visor geográfico. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Lo que hicimos fue por medio de la plataforma de ArcGIS Insight, empezamos a tratar con estas tablas de datos, tanto reportadas por Sibolab, las reportadas por las estaciones meteorológicas, el tema de los forrajes, entre otras cosas más, y empezamos a graficarlas. ¿Para qué? Para poder entender y empezar como a correlacionar todo esto y que sea un poquitico más fácil para el resto del público entender esto. Entonces, en esta misma plataforma subimos estas tablas de datos y empezamos a graficarlas y las pusimos básicamente en el primer mapa que están viendo acá. A continuación, como ya les venía diciendo, lo que hicimos fue empezar a poner el tema de los meses para poder entender básicamente así esta gráfica de acá. Esta gráfica es muy interesante porque lo que estamos viendo aquí es el comportamiento del animal. Entonces, según meses y según una fecha en específico, o podemos empezar a variar esta fecha, podemos estar entendiendo cómo se están realizando, cómo se están moviendo los bovinos. Pero también es muy importante esta gráfica porque podemos empezar a ver y empezar a entender y realizar los análisis correspondientes a aquellos momentos del año en donde se están presentando picos. Si se dan cuenta, en la parte de abajo se están presentando ciertos picos de movimiento. ¿Esto por qué? La idea es empezar a correlacionarlo con el tema de temperatura. Si se dieron cuenta ahorita, estábamos relacionando eso de temperatura. También relacionar esto con el tema de si son multíparas o primíparas, empezar a relacionarlo también con el tema de las partes del ciclo productivo. Si en estas zonas que estamos evidenciando en esta parte de acá,
son aquellos momentos en donde como el doctor Triana nos estaba contando, son aquellos momentos en donde la vaca entra en celo. Entonces, esto es lo que queremos correlacionar y entender por medio de gráficas que sea un poquitico más fácil, tanto para nosotros como para los ganaderos en general, entender esto. Por esto mismo, empezamos como a correlacionar tanto las distancias promedio como con el número de partos. Entonces, lo que estamos viendo en esta gráfica que se está evidenciando acá es eso mismo. Entonces, según nuestra muestra de estudio, que fueron 10 vacas en específico, empezamos a correlacionar las distancias que recorrieron en promedio durante un mes con el número de partos. Entonces, aquí lo que queremos entender si es esta hipótesis que ya les mencioné anteriormente, si a mayor número de partos, menos distancias están recorriendo. Esto lo podemos evidenciar en pues, las vacas que en la 21-17, como se puede evidenciar acá, que recorren menor cantidad de kilómetros, y aquí en esto nos están como empezando a corroborar y a poder dar como los inicios para poder seguir realizando todo este análisis. Adicionalmente, también quisimos como comprobar por medio ya no solo del mapa que anteriormente visualizaron, sino también sobre esta gráfica, el tema de las distancias recorridas versus el color. Entonces, las que están viendo en moradito son aquellas vacas que son predominantemente negras. Son aquellas vacas en donde sí, su color es predominantemente negro, valga la redundancia, y esto provoca que caminen muchísimo más. Sin embargo, la idea es empezar a entender esto por medio de no solo la predominancia del color, sino también sobre el tema meteorológico, el tema de la temperatura, de la velocidad del viento, entre otras cosas más. Y ya finalmente lo que podemos ver aquí es las distancias recorridas versus como una jornada de tiempo. ¿Por qué quisimos hacer esto? Entonces, bueno, básicamente esta jornada al que me estoy refiriendo lo dividimos entre AM y PM, en donde AM lo dividimos de 6 de la mañana a 6 de la tarde y PM de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Esto para poder entender si existía como algún patrón de comportamiento tanto en la mañana como en la tarde. Adicionalmente, como por medio de esto, lo que queremos es entender qué tanto influye de un factor externo como lo es la temperatura sobre el movimiento de las vacas y no ya solo sobre el movimiento, sino también sobre el tema de la productividad y sobre el tema del forraje, ya que a mayor distancia que se esté recorriendo, también significa que van realizando como, o bueno, pastoreando, entre otras cosas más. Pero bueno, mostrárselo así, pues no es como muy lógico y entenderlo así, motivo por el cual lo que hicimos fue, aquí ya básicamente, es plasmarlo directamente sobre el ArcGIS Insight. Esto nos permite hacer correlaciones. Entonces, si bien podemos seleccionar una sola vaca, esto nos va a correlacionar respecto al resto de gráficas aquello que estamos evidenciando, aquello que de una u otra manera nos va a estar indicando cuál va a ser como aquel factor importante y decisivo sobre la toma de decisiones tanto sobre el forraje como sobre el mismo animal. Adicionalmente, algo muy interesante de este tipo de gráficas es que nos permite seleccionar bien sea solo un solo dato o la totalidad de los datos de una sola vaca. Esto para poder como entender y comprender aquellos datos y también empezar a realizar como todo el tema de la limpieza de las tablas de datos para poder entender cuál es nuestra muestra significativa y también empezar a trabajar muy bien con eso, seguir con el tema de los análisis y comprenderlo más a fondo. Aquí, en esta parte de acá, es la gráfica que ya les venía mencionando. Entonces, como pueden ver en esta gráfica, aquí podemos empezar a seleccionar un periodo de tiempo, ya bien sea más grande o más cortico, en donde esto va a depender muchísimo de los datos que tenemos a nuestra disposición y de la veracidad de los datos. ¿Por qué la veracidad de los datos? Porque si bien aquí en ArcGIS Insights lo que se hace es subir como toda la tabla de Excel, también se requiere un nivel de análisis y de comprensión de este tipo de picos que ya les venía hablando para poder entender si estos no son anomalías en el tema de la toma de datos, sino bien sea ya son como picos en cuanto al momento para poder realizar como la preña, sí, del mismo bovino. Finalmente, me gustaría mostrarles esta gráfica de acá, en donde estamos mostrando los datos meteorológicos. ¿Por qué es importante mostrar estos datos meteorológicos?
porque todas estas variables que ya les he mencionado, que son el forraje, la actividad del bovino, la temperatura, todos estos se vienen relacionando muchísimo con todas las variables meteorológicas, porque a mayor calor, como pudimos evidenciar, se presenta un mayor movimiento. Entonces lo que hicimos fue discriminarlo por meses y entender así cómo esta temperatura que se está evidenciando acá nos viene afectando sobre estos meses que estamos evidenciando sobre las distancias recorridas. Pero bueno, todo este proceso lo hemos venido realizando y la idea es no hacerlo solo con la finca Santa María, sino ya estamos realizándolo también con la finca Yopal, que son las dos muestras, sí, las dos zonas de estudio que tenemos para nuestro estudio, pero también queremos realizar otra parte como del análisis, que es el tema de las imágenes satelitales, lo cual lo pueden evidenciar en esta parte de acá. Entonces, tenemos un convenio con Procálculo, en donde ellos lo que van a hacer es brindarnos imágenes satelitales de las fechas en donde se realizaron la toma de los forrajes en campo. Pero bueno, también queremos como empezar a correlacionar el tema de si tenemos estas imágenes satelitales de Procálculo, si tenemos las imágenes satelitales de código abierto y también con los datos que tomaron en campo. ¿Por qué? Para poder empezar como a entender si estas correlaciones o si estos datos que estamos teniendo acá tienen realmente una correlación entre sí, si podemos solo tener en cuenta el tema de las imágenes satelitales y facilitarle así la labor a a los ganaderos o si sí o sí toca empezar a tener registros en campo. Entonces, lo que estamos aquí realizando es un tema de área de influencia y también un polígono. Lo que están evidenciando aquí en color rojo es el polígono de nuestra área de estudio, que es en Santa María. Aquí empezamos como a realizar la búsqueda de imágenes satelitales de los días o aquellos días cercanos en donde se realizó la toma del forraje para poder entender y empezar realmente como a realizar como índices de vegetación, entre otras cosas más, y comprender si realmente esto nos está dando como la veracidad de todo el proyecto. Entonces, lo que finalmente queremos realizar con todo esto es que se realice como un visor que tenga todas las herramientas para poder que los ganaderos que bien sea que tengan un alto presupuesto o un poco presupuesto, puedan empezar a trabajar con esto y que sea un poquito más amigable. ¿Más amigable con quién? Tanto con el ganadero como aquellas personas que no conocemos del tema, que apenas estamos como iniciando en este tipo de temas y empezar a comprender realmente cuál es la importancia que tienen estas variables entre sí. Ya finalmente le doy paso al doctor Triana para como las conclusiones de todo esto. Muchísimas gracias. Gracias, Sofía. Bueno, no, yo iba a poner una diapositiva de conclusiones, pero al final me arrepentí porque son muy sencillas. Esto básicamente ha sido un proceso de aprendizaje. No somos expertos, no somos científicos de alta gama. Básicamente lo que eh, en mi caso, y creo que es validar algunas hipótesis que hemos tenido durante bastante tiempo. Y yo creo que aquí lo valioso fue haber construido un grupo interdisciplinario. A veces uno es muy celoso con sus datos y con su profesión y uno quiere hacerlo todo y básicamente pues eso no se puede hacer, ¿no? Por ahí dice un proverbio africano que si quieres ir rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos ve acompañado. Y yo creo que esto es lo que nos ha mostrado es eso, es que la interdisciplinariedad nos ha permitido hacer unos análisis que yo mismo pues me asombro de lo que empieza a salir y que lo motiva a uno a buscar más información para entender por qué están saliendo ese tipo de información. Eh, Ojalá en algún momento les podamos presentar ya unos datos mucho más aterrizados. En este momento es simplemente, como ustedes vieron, una cantidad de datos que pues Sofía y la ingeniera Mayerly nos han permitido visualizarlos y ya empezar a entender un poco más objetivamente esas hipótesis que teníamos. O sea, hay muchas, algunas las mencionó Sofía, pero es que hay muchas y pues no sé, por ponerles un ejemplo, el desplazamiento tiene que ver con la producción de leche, pero el desplazamiento puede ser que los animales estén en un sitio más lejos de la finca, en el potrero más lejano, y eso influye en la condición corporal y en la producción de leche. Entonces también
toda la información de manejo, pues falta incorporarla acá para poder hacer estos análisis y llegar a unas conclusiones que finalmente el objetivo es pues que toda esta información que salga del proyecto le sirva tanto a ganaderos de trópico alto como a ganaderos de trópico bajo para poder tomar decisiones en sus sistemas de producción. Yo no creo que no me voy a extender más. Yo creo que es más valioso si hay preguntas en el público y poder contestarlas pues muy concretamente. Muchas gracias, coronel, por la invitación y pues estamos atentos a responder cualquier pregunta que tenga el auditorio. Bueno, doctor Jorge Fernando y Ana Sofía, felicitaciones, felicitaciones. Y gracias nuevamente allá al doctor Duván Mesa, que nos ayudó a organizar este panel de 4 conferencias que nos ofreció la Universidad de La Salle. Aprovechamos para despedirnos y agradecerle al doctor Germán Castro, al doctor Carlos Andrés Peña y al doctor Camilo Andrés Vargas, que desarrollaron unos temas muy interesantes, recordar por limitaciones de tiempo. Ahora solamente les voy a decir que están cordialmente invitados al nuevo ciclo de conferencias, a la nueva jornada. Estas son jornadas de ciencia y cultura. La nueva jornada está montada con ayuda de la Universidad Nacional de la sede de La Paz, allá cerca de Valledupar. Bueno, muchas gracias al doctor Jorge Fernando Triana y Ana Sofía Castillo por su muy meritorio trabajo. Y también muchas gracias a todos los que se han contactado con la conferencia del día de hoy y la cordial invitación para continuar. Nosotros seguimos con este ciclo de conferencias, si Dios nos ayuda, hasta el 20 de noviembre. Hemos terminado, entonces, como por el tiempo, entonces, como hemos acostumbrado, nos despedimos con esta frase tomada del minuto de Dios. Que Dios nos lleve de la mano. Y muy buenas tardes para todos.